es Natalia Salvo, es abogada, es laboralista y seguramente va a expresar cuestiones técnicas y cuestiones sociales mucho mejor de lo que lo hacemos acá. Así que muchas gracias, te invitamos, el salón es todo tuyo. Gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es realmente un honor siempre estar en la casa de los trabajadores y las trabajadoras, y más aún en los tiempos en los que corren, más aún con esta hermosa inauguración, próximos a cumplirse un aniversario más del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, no de la mujer trabajadora. Y la verdad que yo voy a empezar por las palabras del secretario general. Efectivamente es una cagada, pero vamos a explicar por qué. Perdón, pero yo tengo el vicio de docente también de hablar parada y caminando. Esta reforma es una revancha clasista, ¿por qué? Porque las conquistas históricas con las que está terminando esta ley, que ya tiene sanción, todavía no está publicada en el boletín oficial, así que técnicamente aún no está vigente. Es una ley por la cual se pierden derechos conquistados desde principios del siglo XX. La limitación de la jornada de trabajo, la jornada máxima de trabajo de 8 horas y 48 horas semanales, el descanso dominical, la cobertura ante accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, el salario mínimo como el salario que tiene que recibir todo trabajador y toda trabajadora por laburar 8 horas de trabajo. Hago un pequeño paréntesis, el salario mínimo no es un salario de subsistencia, es un salario para vivir con dignidad, que no es lo mismo. Y el compañero recién hacía alusión a las conquistas históricas posteriores al 17 de octubre y anteriores también, porque vinieron por las vacaciones pagas establecidas por decreto en enero de 1945, algo que era en ese momento absolutamente revolucionario. ¿Cómo te van a pagar por no trabajar? Ese era el razonamiento. Y el salario mínimo estaba contemplado el bienestar del laburante y de su familia. Y el bienestar no solamente era poder hacer 4 comidas, era poder irse de vacaciones, era poder tener salud, capacitación. Y ese salario mínimo tiene una gran historia, por el que vienen ahora, por el que ya vinieron ahora. Ahora le llaman salario dinámico. En realidad es trabajar por 2,50 pesos. Y ese salario mínimo se estableció el 20 de diciembre de 1945, 2 meses después de que Perón fue preso. Perón fue preso por las vacaciones pagas, por los tribunales del trabajo, los nacionales. Perón decía, tiene que haber una justicia protectoria y paternalista. Hay que poner sus palabras en contexto. En un país de una Argentina agroexportadora, donde tenés que meter un estatuto del peón de campo, porque los peones de campo eran peores que los animales, tratado de tal forma, había que resolver los conflictos que se suscitaban en ese contexto. Entonces Perón decía, necesitamos una justicia con jueces que entiendan que el trabajador no es igual al empleador, que contemplen el famoso principio protectorio que protege de manera unidireccional al trabajador. El derecho al trabajo no protege a las empresas y eso no es un privilegio. Esto que señalaba el secretario general y que es central, la batalla cultural. La batalla cultural es la batalla por las almas. ¿Y saben cuándo ganan esa batalla cultural? Cuando suponemos que solos podemos. Cuando creemos que lo individual puede ir por sobre lo colectivo. Hablábamos con las compañeras que gentilmente me pasaban a buscar. Esto de yo mañana me tengo que levantar igual a laburar, sea con el gobierno que sea. ¿Sabés que no? ¿Sabés que vas a tener que laburar más? ¿Sabés que si sos trabajador de FATE no vas a tener laburo? Entonces, ese héroe colectivo del que habló el Eternauta en su momento, es esto, es la política, es el sindicato. Porque es curioso, en teoría la estructura sindical no sirve, los dirigentes gremiales son todos chorros, pero la derecha siempre viene a estigmatizar el sindicato. Siempre viene a tratar de chorros a los sindicalistas.
Entonces, si son tan inocuos o no sirven, ¿por qué tienen que hacer reformas legales para sacar derechos sindicales? ¿Por qué tienen que instruir a cierto sector del Poder Judicial para que persiga dirigentes gremiales? Entonces, les hablaba de aquel 20 de diciembre de 1945, 2 meses después de que Perón fue preso y el pueblo reclamó por su libertad aquel 17 de octubre, Perón dobló la apuesta. No pensó en la correlación de fuerzas. No pensó que si le daba o no el músculo político. Dictó un decreto en donde estableció un salario mínimo, un aumento generalizado de remuneraciones para el 1 de enero de 1946. Estableció el aguinaldo, que también, o sea, había cabezas muy similares a las actuales, solo que ahora intentan borrar esta memoria colectiva porque ya vivimos tiempos mejores, compañeros. Es así. Entonces, en ese momento, o sea, ¿cómo se le va a pagar un sueldo más al trabajador? Van a cerrar las empresas. Las tiendas Jaros en su momento, que eran tiendas de vestimenta o algo, por lo menos eso me contaba mi abuela, también se van a ir las inversiones, dirán, ahora no se fueron. Lo que se trataba era de distribuir la riqueza que producían los laburantes, porque no por casualidad vienen a justificar la existencia de esta reforma apelando al mundo de la Argentina del Centenario, allá por 1910, que era la sexta potencia. Sí, probablemente el PBI de la Argentina era muy alto, lo que no había era distribución. Y el problema del mundo, y fundamentalmente de América Latina y ahora de Argentina, es un problema distributivo. Guita hay. El tema es para quién, ¿no? Y ese 20 de diciembre hubo aguinaldo, hubo salario mínimo, hubo vacaciones, ya había tribunales del trabajo. Un año después se consagró por ley el aguinaldo. Y hubo adquisición de derechos que no solamente tuvo que ver con lo laboral, también se discutió ese proyecto de país. No hay justicia social sin producción también, sin industria. Y hoy asistimos a un momento en donde el consumo está en caída. La industria está en caída, porque la verdad es que los rubros económicos que más crecen tienen que ver con la minería, que no deja mucho laburo, con la inteligencia artificial, que tampoco deja mucho laburo, sí se llevan nuestros recursos naturales, eso seguro. Ni la industria, ni el comercio, ni la construcción están creciendo. Entonces, tampoco puede atribuírsele al derecho del trabajo, y acá viene una de las principales justificaciones de esta reforma laboral, la falta de generación de empleo. A quienes dicen esos, y estando próximos a cumplir 50 años del inicio de la última dictadura cívico-militar, que algo tiene que ver con este modelo económico, muchísimo tiene que ver, hay que decir que en ese momento, en 1976, antes de iniciar la dictadura, la pobreza era de un 4,4%, la deuda externa no ascendía ni a 7.000 millones de dólares y la pobreza tampoco superaba los 2 dígitos. Digo, por esto de 70 años de peronismo estamos pobres, la verdad que hay cosas que no decíamos con las compañeras, no se puede explicar en un minuto de TikTok. Y la historia tampoco. Hace falta recapitular y recordar, porque la memoria es la antesala de la construcción política para un futuro y no repetir errores. Y tuvimos una Constitución de 1949 que consagró en su artículo 37 el derecho al trabajo como derecho humano fundamental y como medio indispensable para vivir con dignidad. Y ahí es la respuesta que le da el peronismo a estas leyes laborales son rígidas, entonces no hay empleo. No, lo que hacen las leyes laborales es procurar la dignidad de las personas que trabajan para que no las traten como cosas, básicamente. Cuestión que está sucediendo ahora en la actualidad, No crean ni destruyen empleo las leyes laborales. Entonces, hablaba del derecho al trabajo como instrumento para conseguir la propia vida, el derecho a la capacitación, al bienestar, a un salario justo, los derechos de la ancianidad. Otra cuestión que también se ataca. Hay un principio que es básico en el derecho, que es la solidaridad intergeneracional. Es decir, lo que estamos laburando ahora, bancamos las jubilaciones de los que ya nos precedieron y laburaron antes que nosotros. Si nos enchufan una FJP, otra vez lo individual, entonces lo que yo haga no tiene nada que ver con lo que haga el otro, pero fundamentalmente es un negocio financiero, que lejos de acercarse a la cultura del trabajo, lo que hace es trazar la política de la especulación.
Y decía que vino a destruir todos estos derechos, el salario mínimo, las vacaciones pagas, la limitación de la jornada de trabajo por las cuales lucharon aquellos mártires de Chicago por cual conmemoramos el Día Internacional del Trabajador. Porque a fines del siglo XIX lo que se disputaba era la reducción de la jornada, porque se laburaba 14, 16, 18 horas. ¿Saben en base a qué? En base a una gran afirmación: sos libre de aceptar estas condiciones de trabajo. En ese momento, digamos que era políticamente lógico, porque imperaba en el mundo la destrucción de cualquier tipo de estamento intermedio después de la Revolución Francesa, la Revolución Americana, la conquista y la destrucción de nuestro propio continente. Entonces, era el individuo frente al Estado, ¿no? Los grandes pensadores en ese momento. Éramos libres e iguales. La verdad que mis hijos no son igual que los hijos de Malcolm Halperin. Es decir, desconocer las desigualdades estructurales, el lugar donde nace, las condiciones culturales, las condiciones de salud, las condiciones económicas, es profundizar la desigualdad. Tratar a los desiguales como iguales es profundizar la desigualdad. Y por eso surge el derecho del trabajo. Para decir, amigos y amigas, el trabajador no es igual al empleador. ¿Y por qué no es igual? Porque es tonto. Porque lo único que tiene para poder comer él y su familia, como sea que esté integrada, es su propia energía. El indio Solari decía, vivir solo cuesta vida, ¿verdad? Bueno, caminamos irremediablemente a la muerte y el día tiene 24 horas. ¿Qué quiero decir con esto? No hay nada más importante que la soberanía del tiempo y la cantidad de tiempo que uno trabaja. Por eso, en el mundo, sobre todo en el mundo post-pandemia, se está discutiendo la reducción de la jornada, como se discutió a fines del siglo XIX, que las famosas pancartas de 8 horas de trabajo, 8 horas de esparcimiento y 8 horas de descanso. La edad promedio de ingreso al mercado o al mundo del trabajo en la Inglaterra de mediados del siglo XIX, que es donde explotó la revolución industrial, era de 7 años. Y ahora fíjense qué curioso, otro de los puntos que conversábamos con las compañeras cuando veníamos para acá. Claro que quieren llevarnos a esa Argentina del centenario. Quieren que laburen los pibes y las pibas. Quieren que si no laburen, bajando la edad de imputabilidad, estén en cana. Quieren que las mujeres no tengan derechos. Quieren que los laburantes bajen la cabeza. O sea, no estoy diciendo nada desactualizado. Hace poco, en el debate de la reforma laboral, hubo quien no solamente reivindicaron a militares de la del operativo Independencia, sino que reivindicaron a Patrón Costas. Patrón Costas, aquel que dijo que lo que le molestaba del peronismo era que el laburante lo mirara a los ojos y no le pidiera caridad. La caridad siempre es vertical. Los derechos son horizontales. Esa es la diferencia. Y hay mucha diferencia en la autoestima. Porque cuando vos no tenés para darle de morfar a tus hijos o a tu familia o no tenés que comer, perdés dignidad. Y eso es lo que asegura el derecho del trabajo y los sindicatos. Ojo con el discurso antisindical pavimentado por el macrismo que vino a decir, porque un mundo sin sindicatos es un mundo más injusto. Crisis de representación existe en la vida en general. Pero los sindicatos existieron justamente para que esa debilidad del trabajador se reduzca potenciando el lazo colectivo y teniendo poder de negociación. Hace muy poco también fue famoso el video de Pedro Saborido pidiéndole a Pedro Rosenblatt que parta un manojo de fósforos. Después, si los fósforos se cagan a trompadas entre ellos, no hay problema. O sea, son relaciones humanas. Lo que quiero significar es que hay un discurso que no tiene que calar. Que no tiene que calar en las representaciones de los trabajadores y trabajadoras. Y es una férrea defensa de la institución sindical. Porque las ONG, que son los nuevos sujetos políticos en la actualidad, son los predilectos de la derecha porque siempre hay un financista atrás. ¿Por qué creen que en los proyectos de reforma laboral, muchos de los cuales no se sancionaron aún, la primera obsesión de la derecha, y lo he visto yo en la misma Comisión de Derecho del Trabajo del Congreso de la Nación, donde a veces invitan a docentes en materia de derecho del trabajo para justificar, de los primeros, desde el diputado Milman hasta anteriormente Tetaz, todos esos desesperados por terminar con la cuota de afiliación y la cuota de solidaridad.
porque no hay mejor manera de destruir una institución que desfinanciándola. Así que ahora recién se acuerdan que con la nuestra, todos los derechos salen guita, gente. El derecho a la salud, el derecho a la salud mental, la educación y el principio del Estado liberal, no del Estado social, es la paga de impuestos para bancar esos derechos. Así que eso tiene que ser un secreto y no tiene que dar vergüenza para nada. Y digo esto porque esa Constitución del 49 fue derogada por un bando militar y con la proscripción del peronismo se sancionó el artículo 14 bis. Vigente hoy en la Constitución Nacional, hacía alusión al secretario general, y esto me parece muy importante porque es un artículo radical en términos partidarios. El mismo crisólogo Larralde estuvo ahí. Radical. Y hoy en día, fíjense cómo avanzó en su desembozo, en su obscenidad, en su perversión, la derecha más oligárquica de este país, que dicen, zurdo van a correr en culo. ¿Vio? Usted me pedía disculpas a mí, yo estoy puteando. No hay nada en contra de la izquierda, todo lo contrario. Pero el derecho del trabajo solo existe en un modo de producción capitalista, porque permite que yo le pueda vender mi trabajo a otro. Pero como es mi fuerza de trabajo que la exporto con mi propio cuerpo, tiene que haber una protección, porque si no, directamente derogamos la reforma laboral y decimos volvemos al estado de situación anterior a la Asamblea del año 13, donde se permitía la esclavitud, Y no es joda, es esto. Es la posibilidad de uno ser un objeto del comercio. Si no hay protección del trabajador como persona digna, entonces listo. Otra de las cosas, ¿por qué no aplicamos el derecho societario entonces? ¿Quieren destruir el derecho del trabajo? Decimos que el trabajador es un socio, pero no quieren. Porque infravaloran o no valoran el trabajo y sí valoran el capital. Miren, yo no me olvido más, estaba dando clases en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 4º año de Derecho, estamos hablando de un estudiante avanzado, y me dice, pero es injusto, ya que un estudiante de 4º año de Derecho diga es injusto, está bien, es una opinión política, pero no es una discusión jurídica, porque lo dice la Constitución, ¿nos respetamos el Estado de Derecho o no lo respetamos? La Constitución se puede cambiar claramente, y eso fue lo que hicieron en el 49. Digo, es injusto porque yo si tengo un capital, pongo todo y el trabajador no pone nada. Nada. Su propio cuerpo, su propio tiempo, su propia vida, lo que no va a recuperar. Lamentablemente, a veces parece que muchos aprendizajes tienen que volver a pasar por la carne para que sea aprendido. Cuando tenemos una historia de quienes han luchado con sangre, han puesto el cuerpo, y en nuestro país, salgamos de los mártires de Chicago, pero tenemos la Semana Trágica, en donde murieron 800 heridos y más de 300 personas, la Patagonia rebelde, que pedían eso. Y digo que es una historia vívida porque cuando las personas que trabajan empezamos a vivir cada vez de manera más precaria, ¿en qué otro derecho humano fundamental se empieza a ver? En la salud. Y en ese momento, en 1904, hubo un ministro que se llamó Vialet Macé, recorrió el país e hizo un informe del estado de salud de las clases obreras argentinas. Pavoroso. De allí y de la lucha surgió el descanso dominical. Pero hay otra similitud. Deben haber escuchado hablar de la ley de residencia, que el extranjero que viene a robar. En 1902 también hubo una ley de residencia, o casualidad, que habilitaba al Poder Ejecutivo a mandar a mudar a su país de origen al inmigrante que venía a atentar contra la moral y el orden público. En ese momento, los inmigrantes europeos, anarquistas y socialistas, venían con una historia de lucha más importante porque la revolución industrial estaba en Europa más avanzada. Ahora, nuestra Argentina padeció desde el principio lo que sigue padeciendo, que es una disputa entre un proyecto de país y un proyecto de colonia. ¿Por qué? Porque antes vendíamos materias primas, la carne, la lana, materia prima. Hoy estamos haciendo exactamente lo mismo con el agua dulce, con el litio. Lo que antes eran problemas físicos y venta de ese tipo de materia prima, con la revolución industrial 4.0, que es la inteligencia artificial, es el agua dulce para enfriar los, ¿cómo se llaman? Los centros de algoritmos o como se llamen, el litio para las baterías.
y todo lo que le hace falta al poder financiero para seguir jugando. Es la misma disputa. Por eso no se puede discutir la reforma laboral sin advertir lo que pasó con la ley de glaciares, que en 10 años no va a salir un bidón de, como decían ahí en las redes sociales, un bidón de agua va a salir más que un bidón de nafta. Sin la ley penal juvenil, sin la pretensión que muchos diputados ya dijeron debatiendo en el Parlamento, ¿qué tiene de malo que tu hijo de 7 años trabaje? Ojo, porque con mis hijos no en tanto y en cuanto no tengan que ir a laburar los hijos de los demás. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires ya en quinto año de las secundarias tenemos como obligatorio lo que llaman una especie de pasantía en contra de los convenios 151 y 180 de la OIT, que no permite el trabajo infantil, porque son pibes de 16, 17 años sin autorización de los padres, para ir a laburar, a aprender la cultura del trabajo, lo que a veces se repite, no repitamos más. La cultura del trabajo y a trabajar, porque es lo que hacen, a Carrefour y a reponer, o ir a las grandes cadenas de hoteles de los amigos del poder, para ir a hacer el trabajo mano de obra barata gratis. Porque no son los que fueron los colegios industriales en un país industrializado que servía para esa articulación. Pero voy específicamente porque la idea es poder ir de vuelta, veo mucha gente parada, hace calor, y que puedan preguntar. Voy a decir qué es lo que modificó esta reforma laboral. Miren, primero modificó la flexibilización, que la flexibilización siempre para un lado, flexibilizan o destruyen los derechos laborales, no los modernizan. Nunca es flexibilicemos la margen de rentabilidad y ganancia del empleador y regulemos la participación en la ganancia. Eso ya no es flexibilizar. Eso es chavismo, todas estas cosas que dicen. Bueno. ¿Por qué flexibilizó o desreguló el ingreso al contrato de trabajo? Porque, por ejemplo, dice que la ley expresamente no se va a aplicar a los trabajadores de plataformas. A contramano de lo que está sucediendo en Europa. En Europa, en España, con una ley del 2021, son todos considerados trabajadores dependientes. La Unión Europea dijo a diciembre del 2026, todas las empresas de plataforma, Uber, Cabify, Rappi, Pedido Ya, Globo, todas, los laburantes tienen que estar registrados. No podemos creer hoy en día que trabajo dependiente es solamente cuando voy a la fábrica 8 horas. Ya está, se terminó ese modelo. El algoritmo del pibe o del uberista o quien sea que se registra, tiene dueño. Ese es el capital. Un algoritmo que es ominoso, que no es claro, que te asigna los viajes, que tiene el poder disciplinario. Les voy a contar un caso que fue verdad y es real, me pasó en mi estudio. Vino un pibe de una plataforma con una fractura expuesta de tibia y peroné. No vino en ese momento a mi estudio, vino después de su recuperación para hacer un reclamo, porque lo habían despedido. Le pregunté cómo había sido, me dijo, estaba por entregar la pizza, tuve el accidente, cuando lo comunico a la plataforma me dice, ¿quién va? Le mandó la foto el pibe, ¿quién va a entregar la pizza? A partir de ahí le dieron de baja. ¿Eso no es el ejercicio del poder disciplinario de un empleador? ¿Ese no es un esquema de negocio que tiene un dueño? ¿O es un trabajador autónomo? Por favor. Eso es otra de las cosas que hay que construir. Entonces, esta reforma no se aplica y además no se aplica al fraude. Deben haber escuchado una infinidad de oportunidades. Tengo un contrato de locación de servicios, de locación de obras, que son contratos civiles y comerciales y por lo tanto no son laborales. Eso que el derecho laboral condena como fraudulento está permitido. Y si tenés la suerte de ingresar a la protección del derecho del trabajo, te dicen, bueno, tenés un periodo de prueba de 1 año ahora. De 8 meses o hasta 1 año. Extendible hasta 1 año. Para las empresas que tienen hasta 5 trabajadores, hay que noticiar que en la República Argentina la pequeña y la mediana empresa, también sujeto vulnerable en una economía de apertura indiscriminada de la importación, es la que le da el 70% de trabajo a los argentinos. O sea que estás 1 año casi en periodo de prueba, es decir, inestable y precario. Inestable y precario porque te pueden despedir sin expresar causa y sin pagarte indemnización. Pero si sorteas esa valla, tipo Super Mario Bros, y seguís, te flexibilizan o destruyen o desregulan las condiciones fundamentales de tu contrato de trabajo. Tu sueldo, salario dinámico. Vos te vas a poder sentar con tu empleador a negociar tu salario, porque los convenios colectivos van a caer en 1 año, y chau salario de convenio. ¿No? Entonces anda a negociar. Yo me pregunto, seguramente hay mucha gente que alquila acá. Cuando se está por vencer el contrato de alquiler, ¿vos sos un igual con el propietario?
¿Qué creen? ¿Qué sienten? ¿Qué les pasa? Porque si el derecho no sirve para las situaciones reales, no sirve. No. ¿Por qué? Porque te quedas sin casa, porque te quedas a la intemperie. Hay una desigualdad negocial ahí. Desregularon los alquileres también, como en la dictadura. ¡Qué casualidad! Ahora el alquiler puede ser en dólares, en pesos, sí, para los Airbnb sirve. No hay plazo mínimo del alquiler, o sea que vos estás cada 2 por 3. La tasa de interés que utilizan es la que se les canta. ¿Y bajaron los alquileres? No, no bajaron los alquileres, la verdad que no. Lo dijo el presidente el 1 de marzo cuando abrió la apertura de sesiones ordinarias. Vamos por la reforma del Estado y por un código civil y comercial, que es un robo, que la justicia social es un principio constitucional, ¿eh? Si la autoridad, máxima autoridad de nuestra nación, desconoce la Constitución Nacional, entonces por lo menos que no utilicen la estructura política para gobernar, que vayan con los poderes financieros y es otra cosa. En ese Código Civil y Comercial está reconocido el derecho constitucional al consumo, que está en el artículo 42. Esto lo digo porque el trabajador es un consumidor también. No es que, hola, soy trabajador y no consumo. Ahora, tenemos una ley de consumo que es de 1994. Están destruyendo los derechos de la década del 90, gente. Que no estamos hablando de los derechos del 45 al 55. De los 90, porque en teoría son artículos, leyes zurdas. O sea, en esta situación estamos. El derecho del consumo tiene la misma estructura que el derecho del trabajo. Reconoce que el consumidor no es igual al proveedor. ¿Alguien se sienta con la empresa de medicina prepagas quien las tenga a negociar la cuota o te llega el mail diciendo información sobre su cuota médica? ¿Alguien se sienta con las empresas proveedoras de internet o de telefonía celular a negociar? Entonces no hay libertad negocial. Por eso existen estos derechos que ponderan que no sos tan libre, porque la libertad está de la mano de la necesidad. Y si vos tenés necesidad, es la discusión de la bolsa o la vida. Entonces, salario dinámico quiere decir esto. Chau salario mínimo. Chau salario mínimo vital y móvil, que está cerca de los 400.000 pesos. Sabemos que en Argentina una familia tipo necesita más de 2 millones de pesos para vivir. O sea que el salario mínimo vital y móvil no sirve para su propósito. Pero después tenías la posibilidad de tener un salario de convenio. Un salario de convenio que garantizara un piso superior a esa ley. Pues lo que establece esta ley, que los convenios colectivos, es el sueño húmedo de la derecha, terminar con la ultraactividad de los convenios. ¿Qué pasaba con los convenios colectivos? Eran activos después de su fecha de finalización, por eso es ultraactivo. No pasaba como en los contratos de locación. Entonces, no tenían la espada de Damocles para negociar en tiempos de crisis como en los actuales porque caía ese convenio. Ahora es como despejamos el tablero, China ataca Kamchatka, ya está, todos los derechos anteriores me los olvidé. Anda a negociar ahora en un contexto de pérdida de trabajo. Ese es el punto. No se trata de la pericia o no pericia, se trata de la posición de fuerza, de la relación de poder. Si a vos tenés un equipo de fútbol y te van sacando jugadores, no es lo mismo. Y flexibilizaron con el banco de horas. Por supuesto, el horror nunca se presenta como tal. No te van a decir vas a laburar 18 horas por día, te van a decir banco de horas. Y el banco de horas es que el trabajador es libre de negociar sin la limitación de la jornada. Miren, la jornada de trabajo, las 8 horas diarias, limita el tiempo que yo estoy a disposición de otro, de mi tiempo libre que yo puedo hacer lo que quiera. Ese tiempo a disposición de otro, cuando finaliza, empiezan a contabilizarse horas extras. Díganle chau a las horas extras. Porque como el banco de horas te va a permitir que vos negocies con tu empleador laburar 14 horas diarias con esta fantasía de... Se deben haber visto mucho en redes sociales que a veces nos rimos para no llorar. Los pibes tienen la fantasía de que se la van a poner en la pera un sábado y le van a decir al jefe, mañana entro a laburar a las 16. Oh, mirá, che, me tengo que ir a mi otro trabajo porque es un contexto de pluriempleo. Todos tenemos más de un trabajo. Chau, no te vas a quedar acá porque el banco de horas. ¿Y vos qué vas a hacer? ¿Cuál es tu mecanismo de defensa? ¿Cuál es tu as en la manca, en tu ancho de espada? ¿Cuál es? ¿Te quieren sacar los sindicatos? Destruyeron por lo menos la Justicia Nacional del Trabajo. Hay un contexto de recesión que siempre implica disciplinamiento. Callarse la boca, ¿eh?
Por eso no es que el trabajador o la trabajadora sean tontos o tontas. Y una vez que pasaste el famoso tema de las vacaciones, el fraccionamiento de las vacaciones, ya se puede hacer el fraccionamiento de las vacaciones. Lo que te dice la ley austral es cristalizar, hacer concreto la precarización. Y acá voy en contra del discurso, y bueno, le hablamos a los trabajadores que no tienen derecho y derecho que no tienen. Bueno, entonces, chicos, volvamos a las asambleas del año 13, total no sirven porque no los tenemos. No hay que confundir el mundo del ser, la realidad que intentamos transformar, con el del deber ser. O sea, si sacamos el deber ser y lo asemejamos al ser, que es lo que está pasando, bueno, ya está, nos quedamos sin derechos. Y estas vacaciones, como mínimo, esto que dijo, yo no sé si lo dijo Julio Cordero, el secretario de Trabajo, los pibes no se van de vacaciones a 30 días. Primero, para tener 30 días de vacaciones tenés que tener 28 años de antigüedad. Después, si tenés 25 años, esa antigüedad no puedes tener. Después, en un contexto en donde hay un recambio de puesto de trabajo, dígale chao a los trabajadores que tienen mucha antigüedad, porque esta reforma está hecha para las grandes empresas, no para las pequeñas empresas. Para que coman y descoman laburantes, como dijo Miguel Ponte, el secretario de Empleo de Mauricio Macri. Lo dijo así, Hasta ese cinismo tienen. Llegás, y yo acá quiero contar una anécdota. Hoy en día el secretario de Trabajo es Julio Cordero. Ustedes saben que fue abogado de la Unión Industrial Argentina. Y en el 2023 nos convocaron a la Comisión de Derecho del Trabajo para debatir la reducción de las jornadas. No hace 3 años de esto. Él fue en representación de la UIA, ya asesoraba a Patricia Bullrich, futura candidata presidencial. Y se viralizó mucho, yo lo tenía enfrente, él hablaba por la UIA, y las mujeres que tenemos esta síndrome de la impostora, que decimos, ¿qué voy a decir? Nos vamos hiper preparadas. Yo había ido con todos los índices que la OIT. Y este tipo dice algo así como, ¿pero qué pasa? ¿Está mal trabajar? En el trabajo hacemos amistades. Si reducen la jornada, ¿no va a haber más amistades? O sea, este razonamiento, yo me quedé, guardé el papel y dije, excelente. Me dio una gran seguridad personal, pero no podía creer lo que dijo, porque dijo, ¿acaso no es al revés? ¿Por qué no probamos trabajando más? ¿Para qué quieren trabajar menos? Dice. ¿Para ir afuera a hacer qué? Y yo dije, lo peor que hay que hacer, se me cayó la mandíbula, pero tenía al lado un colega muy querido que dije, estamos perdiendo la batalla cultural. Porque el colega me dijo, para ir a leer un libro, ahí está el error. No, quiero ir a ver con mis hijos las 5 temporadas de Stranger Things con un cajón de cerveza. Eso quiero hacer. Ese es el punto. Que no nos digan a los laburantes lo que tenemos que hacer con nuestro tiempo libre. Que no nos hagan sentir culpables. ¿Saben por qué? Porque los diarios de la historia, Héctor Recalde, mi gran maestro, tenía un libro que era un grande, sí, se merece un aplauso. Él estaría militando acá, sin duda. Y le encantaba que lo aplaudan, así que debe estar sonriendo. Tenía un libro que se llama La historia laboral jamás contada. Es un libro muy útil porque dice simplemente qué decía la patronal y las organizaciones de trabajadores desde principios del siglo XX en adelante, hasta el 2013, que fue cuando lo escribió. Y ponía publicaciones de La Razón que decían qué eran lo que iban a hacer los laburantes cuando decretaron el descanso dominical a principios del siglo XX. Y decía esto el diario. Estamos volviendo más o menos a eso. Desde ahí la canaleta de la droga y que se creyeron que se podían comprar un plasma. Con esas vidas precarias, decía el diario, no van a saber utilizar dignamente el tiempo libre. Lo harán en las tabernas llenos de alcohol y... Entonces yo digo, no es peor... Ponele. ¿Quién tiene de malo? Motorizamos el mercado regional, ahora la cervecería, todo eso. Pero digo, realmente, qué raro, un liberalismo que nos diga lo que tenemos que hacer en nuestro tiempo libre y cómo lo tenemos que hacer. Entonces, cuando pasó eso, yo tenía guardado, porque sabía que soy mala también, soy abogada, sabía que iba a ir la UIA, y tenía guardado de ese mismo libro de Héctor una frase o una publicación de la UIA en 1913, que decía, si se reduce la jornada de trabajo a 8 horas, las empresas van a quebrar, no vamos a quedar sin país, y qué sé yo. Entonces le dije, Julio, tu organización hace 110 años atrás dijo exactamente lo mismo, y no solo que no se destruyó ni el mundo ni el país, sino que ustedes ganaron tanto que hoy en día vos estás sentado acá. Es tremendo
Desconocer nuestra historia es desconocer nuestros derechos. Y desconocer nuestros derechos implica no poder defenderlos. Nadie defiende lo que no conoce o lo que está estigmatizado. Y voy a finalizar con dos cosas. Primero, si llegaste al final del contrato de trabajo, te van a despedir con lo que para mí es lo peor de esta reforma laboral, que es el Fondo de Asistencia Laboral. Miren, en este artículo 14 bis hay una parte que dice protección contra el despido arbitrario. ¿Cuál es el despido arbitrario? El que no tiene motivo, causa, el que no expresa el prescindo de tus servicios a partir del día de la fecha. Y Argentina, que en teoría tiene un derecho tan rígido, permite que eso tenga eficacia extintiva, es decir, todo bien, chau, lo discutís afuera. Si hubo un despido discriminatorio, ya permitido por la ley de bases, que está vigente, porque esta es la prima hermana de la ley de bases. Ya la ley de bases estigmatizó o hizo de la libertad sindical un ilícito civil, porque te pueden despedir si participás de una asamblea. Ahora hay que pedir permiso para realizar una asamblea. Pero voy con el tema del FAL para terminar con la parte de colectivo, como se suele decir. El Fondo de Asistencia Laboral es inconstitucional porque atenta contra la protección del despido arbitrario, porque sale gratis descomer un laburante. Además, esto lo intentaron con la ley de bases, pero por convenio colectivo. Pero como no existió ningún convenio colectivo que estableciera el Fondo de Cese Laboral, entonces te lo metieron por ley. Pero ya empezaron a regular por resoluciones de la Comisión Nacional de Valores. ¿Quién va a manejar el Fondo de los Trabajadores? ¿El Ministerio de Trabajo? ¿De Acción Social? No, la Comisión Nacional de Valores. Te están diciendo esto es una timba de acá a la China. Son las AFJP en materia de jubilaciones y son la ART en materia de salud. ¿Saben quién vino con el discurso de la industria del juicio? La Unión de Aseguradora Riesgo de Trabajo, lo que la levantan en pala con la salud de los laburantes. Esos. ¿Y cuándo vinieron las ART? Con la flexibilización laboral de 1995, con el acuerdo marco de 1994. Y el periodo de prueba también, en la ley de contrato de trabajo original no existía el periodo de prueba. Y el Fondo de Asistencia Laboral hace que no solamente lo que iba para los jubilados que los cagan a palo todos los miércoles, vaya a financiarle los despidos a Paolo Roca y a Marco Halperin, que están pidiendo más Estado, ¿no? No es el almacenero de la vuelta de mi casa. Así que ahora Paolo Roca no gana una licitación por los chinos. O sea, sos un desigual, Paolo Roca. Recién ahora se dan cuenta que necesitan el Estado. Entonces, ojo, también el Estado chico. El Estado no está siendo chico ahora, tiene más empleados, solo que depende de dónde los tiene. Lo tiene en Economía y Finanzas y lo tiene en Seguridad. Y el Ministerio de Educación, díganle chao. Ministerio de Trabajo, díganle chao. El Ministerio de Salud, díganle chao. Hablábamos con las compañeras. Están resurgiendo también enfermedades de principio del siglo XX. Tos convulsa. No hay vacunas. Nosotros en la ciudad de Buenos Aires no hay vacuna para la fiebre amarilla, no hay vacuna para la gripe. Gente en situación de calle a mansalva. Entonces, este FAL, que es el 2% para las pequeñas empresas y el 1,5% creo que es para las grandes empresas, puede llegar hasta el 3%. Es un chiste además también. Incrementa el costo laboral para esos empleadores que no quieren despedir sin causa. Y uno puede decir, bueno, pero capaz que ese Fondo de Asistencia Laboral sirve para las empresas en quiebras. No, lo especifica que no. Bueno, capaz que sirve para el trabajador que está sin registrar, porque en teoría esta reforma es para casi el 50% de trabajadores sin registrar. No, expresamente prohibido. Bueno, capaz que esta reforma se aplica para los que ingresan de acá en adelante. No, no lo quisieron aclarar en el Parlamento, que esta reforma era para... Y va a haber una catarata de juicios, porque esto, la seguridad jurídica, es para el capital, no es para los laburantes, Y ahora yo digo, si se judicializa, por ejemplo, como hizo la CGT con el decreto 70/23 y el capítulo que aún está suspendido y siendo para tratar por la Corte, ¿qué tribunales van a entender? ¿Los tribunales que disolvieron con la reforma laboral y que creó Perón en noviembre del 1944? ¿Esos tribunales? Díganle chau también. Una gran enseñanza para ciertos jueces del Fuero Nacional, que muchas veces se declaraban incompetentes para los despidos masivos del 2016 en adelante, en organismos que se aplicaba la ley de contrato de trabajo. Y esto me hace acordar el refrán de vinieron por las mujeres, pero vos no eras mujer y no te preocupaste. Y ahora vinieron por los jueces también. Entonces,
no hay peor cosa que un funcionario que no se cree parte del pueblo, porque van a venir por vos, y no hay peor cosa que un laburante que cree que es capitalista también. Pues vamos a ser sinceros, ¿no? Si vos dejás de laburar, por más que seas ingeniero, yo soy abogada. Sí, ay, gracias. Estaba con la boca seca. Yo soy abogada, pero no puedo creer que ese título me agota a mí. Yo soy una trabajadora, yo no vivo de rentas. Aunque trabajes en una multinacional y seas ingeniero en sistemas, te despiden. ¿Y cómo vas a procurar tu propia subsistencia si no vivís de rentas? O no tuviste, como dice una amiga, un amigo, la precaución de nacer rico. Entonces yo creo que esa batalla cultural, y me hace siempre acordar lo que una vez escuché y me choqueó, porque yo estudié Derecho Laboral con la ley Banelco, la verdad que... O sea, estaba estudiando Derecho Colectivo y salió la ley Banelco. Y esa ley Banelco después, en el 2004, en el gobierno de Néstor Kirchner, se derogó y se establecieron, la última partecita que quiero comentar, que qué hizo esta ley con el derecho colectivo. Y recordaba lo que había escuchado, no sé si fue en una de esas clases, que en los años 80, en América Latina, ustedes saben que este modelo económico, financiero, de destrucción de la industria, se implantó por las dictaduras latinoamericanas. El famoso Plan Cóndor. O sea, no es que el terrorismo de Estado, la desaparición de personas, la crueldad, el secuestro, fue un medio para implantar un modelo económico en donde terminamos. Vinieron, en teoría, a poner orden, a terminar con la inflación. Todos los años de la dictadura cívico-militar, de la que hay que hablar ahora porque estamos volviendo a lo mismo, tuvimos 3 dígitos de inflación. En la dictadura militar, al mes, se podaron 29 artículos, entre los que estaban los efectos de la huelga en el contrato de trabajo. Casualidad. Se modificaron 99 artículos. Se terminaron con el estatuto del docente, ahora también, terminaron con el estatuto. Todos los estatutos de mejores derechos los van tirando abajo. Con esto de igualemos para abajo. Terminaron con los mayores beneficios del convenio colectivo, es decir, si no negociabas tu salario y lo imponía la Junta Militar y caían los beneficios del convenio colectivo, entonces vos vas a pasar a cobrar el salario mínimo vital y móvil. Pongamos un ejemplo de ahora. Pero además tuvieron decretos en donde terminaron con la afiliación sindical. En febrero de 1977, un decreto que yo no sé si se llamó de caducidad sindical, pero vos estabas afiliado a una violación flagrante al convenio 87, ratificado en 1954, pero no importa, no importaba el derecho ahí, en teoría. Hubo una reafiliación tan masiva, que Héctor siempre lo contaba esto, que se llamó casi un plebiscito sindical. Fue el movimiento obrero que en 1979 le hizo el primer paro a la dictadura. Y en 1982 ya con el tema Malvinas era el lucha y vuelve. Algunos compañeros que se deben acordar, eso yo nací en el 78, así que acordarme no me acuerdo. Pero digo, ¿qué pasó con eso? Antes no se afiliaban por un formulario Google Form, Había que ir a la fábrica, afiliarse en plena dictadura cívico-militar, y utilizaban el derecho también para eso, porque hubo muchísimas causas judiciales, un fallo de la Corte incluso, en donde despedían a los laburantes por abandono de trabajo. Te intimaban para que te presentes a trabajar bajo apercibimiento de considerarte incurso en abandono de trabajo, y ¿quién se iba a presentar si estaban detenidos, desaparecidos o muertos? Y prescribían esos reclamos, pasaba un determinado tiempo y prescribían. Esto digo para ver que el derecho se puede utilizar como un azote o se puede utilizar como un instrumento de emancipación. Y finalizo con esta parte de qué modificaron en materia de derecho colectivo, lo que tantos querían, la ultraactividad de los convenios. El otro día me preguntaba un trabajador de prensa para un diario muy importante cuál era mi opinión sobre la reforma laboral. Y dije, es como vos, en 6 meses tu empleador te va a venir a negociar el sueldo y va a decir, chau, estatuto del periodista, ya este convenio colectivo, este salario básico no lo tenés. Bueno, total, tengo un montón de gente que está esperando el laburo. ¿Cuánto vas a cobrar? Pero además, con toda esta pérdida de derechos, ¿qué es lo que surge naturalmente de la sociedad? La protesta. Y en materia laboral, la protesta, ¿cómo se llama? La huelga. Y hay 2 formas de limitar el derecho de huelga. Primero, diciendo quién es el sujeto titular de la huelga. Bueno,
La Corte Suprema de Justicia en el año 2016, con el fallo Orellano, dijo que eran las asociaciones sindicales reconocidas por la ley, a contrario de lo que dice la OIT. Pero bueno, supongamos que eso es más controvertido. La imposición de servicios esenciales. Los servicios esenciales son los que hay que prestar un servicio mínimo si hay una medida de fuerza y son taxativamente numerados, tal cual lo dice la OIT en el artículo 24 de esta ley 25877, que fue la que derogó la ley Banelco. Servicios sanitarios y hospitalarios, producción y distribución de luz, agua y gas, y control de tráfico aéreo. Y uno puede decir, bueno, ¿y alguna otra actividad? Y la ley dice, si la extensión territorial de la medida de fuerza o la duración en el tiempo afecta la salud, la vida o la seguridad de toda parte de la población, una comisión de garantía puede declarar que es servicio esencial. ¿Y cuál es la implicancia de que sea servicio esencial? Se tiene que asegurar un servicio mínimo de prestación. ¿Qué dice esta ley? Servicio mínimo afuera. 75%, o sea, está virtualmente, la huelga no produce el daño que tiene que producir, otra de las cosas. Se perdieron tantos millones de pesos. Qué raro, se les olvidó ver cuánto se perdió con el conflicto del campo, que casi tienen que aplicar la ley de abastecimiento porque nos quedábamos sin comida en la góndola. Claro que es un derecho a dañar de alguna manera. Entonces, ahora todo es servicio esencial porque hay una lista extensísima, no solamente esas actividades. Se inventó otra categoría que son los servicios de importancia trascendental, y los servicios esenciales se tiene que prestar un 75% y un 50% de los otros servicios. Y además tenés que pedir permiso para hacer una asamblea. Por eso decimos con esta reforma laboral es la revancha del patrón. Ahora, a mí lo que más me preocupa es que no se puede defender un derecho si no hay una identidad de clase. Y la identidad no es identificación. Yo me puedo identificar, voy a decir algo polémico, yo me puedo identificar con los Terian, ¿no? Y no quiero entrar en ese debate porque no tiene nada que ver con esto. Claro. Ahora, esto como la anécdota de Perón. Yo tenía un perro que le decía León. Lo llamaba y decía León y León venía. Pero era un perro, ¿no? Entonces, un laburante que solo tiene para comer su propio cuerpo es un trabajador. Por más que le quieran decir emprendedor y por más que piense que al otro día igual se tiene que levantar para ir a laburar y por más que crea que quienes fueron artífices de la consagración de derechos laborales, como fue Perón, como fue Evita, y que hicieron una gestión del Estado eficiente, o desde organizaciones sociales como fue Milagros Salas, o lo que hizo Cristina con respecto a los derechos laborales, muchos de los cuales se recuperaron los podados de la dictadura a instancias de Héctor Recalde cuando fue diputado del 2005 al 2017. Todos esos derechos hoy están virtualmente destruidos. Entonces, la manera de ir en contra de esta reforma laboral es con organización y no, o sea, por supuesto, todos los medios son viables, pero el Poder Judicial no nos va a salvar de la reforma laboral, por más inconstitucionalidad que se plantee. Primero porque termina en la Corte, y ya sabemos lo que piensa esta Corte del Derecho Laboral. Y segundo, porque no podemos darle un poder que no elige el pueblo, que es vitalicio y que es instrumento del lobby empresarial, la defensa de los derechos de los trabajadores. La única manera de defender nuestros derechos es conocerlos, es con organización y con organización colectiva, porque efectivamente nadie se salva solo. Bueno, muchas gracias, hablo para puedan preguntar.